Perdón, mi nombre es Nora de Rosa y no lo puedo cambiar. ¿Me puede guiar usted? Alguien va. Buenas tardes a todos, perdón por la demora. Acá estamos para empezar el encuentro de hoy. Les pido disculpas a los que entraron en hora, pero bueno, siempre tratamos de dar un ratito más de tiempo por el tema del horario laboral y demás. En nombre de la Obra Social Luis Pasteur, le damos la bienvenida a este encuentro en el que abordaremos el tema de diabetes. En el día de hoy, la doctora Paula Leggieri nos va a estar acompañando y enseñándonos un montón de cuestiones de esta patología. La doctora es especialista en medicina interna y nutrición y bueno, es parte del staff de médicos de la obra social en el Centro Médico Belgrano. Somos muchos en el día de hoy, con lo cual les voy a pedir que mantengamos los micrófonos silenciados, sobre todo por el tema del ruido y de no interferir en la presentación de la doctora. Vamos a dejar un espacio para preguntas al finalizar el encuentro, con lo cual vamos a poder sacarnos todas las dudas que nos vayan quedando. Pueden ir mandando todo lo que les va surgiendo durante la charla al chat, que yo lo voy a leer ordenadamente cuando la doctora termine su exposición, así hacemos que sea lo más prolijo posible, y bueno, y todos podemos entender y participar. Bueno, no les robo más tiempo, los dejo con la doctora Paula. Bueno, gracias Andrea. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta serie de charlas a la comunidad. Yo soy la doctora Paula Leggieri, como ya dijo Andrea, para los que no me conocen, especialista en medicina interna y nutrición. Pertenezco al staff de Luis Pasteur Belgrano y hoy vamos a hablar de diabetes. Lo primero que quiero es que ustedes sepan qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica. Esta enfermedad produce aumento del azúcar en la sangre. Al azúcar en la sangre se lo denomina glucemia. Estos conceptos es importante que ustedes puedan empezar a manejarlos. ¿Qué significa glucemia? Glucemia significa azúcar en sangre. Si yo tengo azúcar en sangre aumentada, es hiperglucemia. Si yo tengo azúcar en sangre disminuida, es hipoglucemia. Entonces, es un aumento de azúcar en sangre y se produce por la alteración en la utilización de estos azúcares, alteración en la utilización del metabolismo de los hidratos de carbono. La diabetes produce daños con el correr de los años, entre 10 a 15 años, la diabetes puede afectar distintos órganos, el corazón, la vista, los riñones, el cerebro, los pies, pero la buena noticia es que estos daños son evitables mientras yo haga un diagnóstico precoz y un manejo adecuado de esta enfermedad. La diabetes es un problema de salud pública global. Es frecuente en el mundo. La Federación Internacional de Diabetes para 2021 reportó 537 millones de personas con diabetes entre 20 y 79 años y que para 2045 ascenderían a 700 millones si no tomamos medidas de prevención. ¿Cómo hago el diagnóstico de diabetes? Bueno, el diagnóstico de diabetes se hace midiendo el azúcar en la sangre. Y hay varios parámetros para decir que una persona tiene diabetes. Uno de los parámetros es el paciente en ayunas, con 8 o más horas de ayuno, que presente 2 glucemias mayores o iguales a 126 miligramos por decilitro en 2 oportunidades diferentes. O bien, también se puede diagnosticar diabetes con una prueba de tolerancia oral a la glucosa o curva de glucemia, que es la curva que se realiza con el paciente con dieta habitual. Se le saca sangre con ayuno de 8 o más horas, se le saca sangre en ayunas, se le da un líquido para tomar con 75 gramos de glucosa, el cual es recomendable tomarlo de manera lenta. El paciente se queda sentado y a las 2 horas se le vuelve a hacer una extracción de sangre.
Cuando a las 2 horas, si me da un valor mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, tenemos el diagnóstico de diabetes también. La curva, los datos que me ofrece son, cuando yo hago una curva de glucemia, o no tengo nada, o tengo glucosa alterada en ayunas, menor a 126, o tengo prediabetes, que es un diagnóstico intermedio, que significa que cuando a las 2 horas la glucemia me da entre 140 y 199, ese diagnóstico es prediabetes, intolerancia a la glucosa se le llama, o me da diabetes si es mayor a 200. Dos formas de diagnosticar diabetes ya dichas. La otra, si tengo una glucemia al azar, sacada en cualquier momento, mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, estoy autorizada a decir que el paciente tiene diabetes. Y también los últimos consensos internacionales incluyen a un valor que ustedes van a ver en la diapositiva, lo van a ver como HbA1c, que se llama hemoglobina glicosilada. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? La hemoglobina glicosilada es un promedio de glucemias desde que se saca sangre 3 meses para atrás. Esa hemoglobina glicosilada nosotros siempre la utilizamos para el seguimiento de la diabetes, para ver si el paciente tiene buen control metabólico, mal control metabólico, y últimamente se incluyó en los parámetros diagnósticos de la misma. Cuando el valor de hemoglobina glicosilada en más de 2 oportunidades distintas da mayor o igual a 6,5, también estamos autorizados a decir que el paciente tiene diabetes. Hay varios tipos de diabetes. Yo me voy a centrar básicamente en la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto. En la diabetes tipo 1 solamente la voy a nombrar. La diabetes tipo 1 es el tipo de diabetes que aparece en la infancia o en la juventud, que es una diabetes de tipo autoinmune. Eso quiere decir que hay anticuerpos en el cuerpo que destruyen las células beta del páncreas, que fabrican insulina. La insulina se fabrica en el páncreas y es la hormona que regula los valores de glucosa en sangre. En la diabetes tipo 1, que aparece en la infancia o en la juventud, se destruyen estas células, el páncreas no fabrica insulina, entonces como consiguiente el tratamiento de inicio es la insulina. En la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, es la que aparece en el adulto, y hay aquí una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, es de la que estamos hablando. Y se produce así. La glucosa trabaja adentro de la célula. Cuando nosotros comemos un alimento, el alimento llega al estómago, empieza el proceso digestivo, se absorbe y pasa a la sangre. Entonces nosotros comemos, tenemos glucosa en sangre. La glucosa de la sangre tiene que pasar adentro de la célula. ¿Quién le abre la puerta? La puerta, para que ustedes lo visualicen, la puerta la abre la insulina. En la diabetes tipo 2 hay insulina. Lo que pasa es que esa insulina es ineficaz, es vaga y no abre la puerta de la célula. Al no abrir la puerta de la célula, la glucosa se acumula en la sangre. Entonces, ahí es el comienzo de la diabetes tipo 2, porque al principio las glucosas pueden ser normales, al principio pueden ser alteradas en ayunas, y cuando nosotros no corregimos los factores de insulinoresistencia, llega un momento que los niveles de glucosa paulatinamente van aumentando en la sangre, llegamos a 126 de glucemia de manera permanente y ahí se instala la diabetes. Entonces, esto, corregir los valores, corregir los factores significa sobre todo el sobrepeso y la obesidad, que son los mayores productores de insulinoresistencia. Entonces, esta es la diabetes tipo 2 del adulto, ya que ya está nombrada. La diabetes gestacional la nombro, es un tipo de diabetes que aparece en la semana 24 del embarazo, generalmente desaparece cuando el embarazo termina, a veces no, pero la mayor parte de las veces sí, y constituye un antecedente para que la mujer pueda tener diabetes
a lo largo del tiempo en otro momento de la vida. También hay diabetes secundarias, por ejemplo, secundarias al uso crónico de fármacos, por ejemplo, tomar corticoides por boca en altas dosis durante mucho tiempo puede provocar diabetes secundaria, o también puede ser secundaria a tumores, por ejemplo, tumores de páncreas pueden provocar diabetes. Y los otros tipos de diabetes que ven ahí, modilada, son otros tipos de diabetes más raras, a los cuales no los voy a abordar en el día de hoy. La genética tiene un impacto importante en diabetes, pero es distinta en diabetes tipo 1 que en diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, los hijos de padres con diabetes tipo 1 tienen menor riesgo de tener diabetes. Por supuesto que es más alto que en la población general. En cambio, en los hijos de padres con diabetes tipo 2 tienen muchas más posibilidades de heredarla. Si tenemos un progenitor con diabetes tipo 2, tenemos 40% de heredarla. Y si tenemos a los dos, un 70%. Pero a ver, que uno tenga la predisposición genética no quiere decir que uno ya directamente vaya a heredar la diabetes. ¿Por qué? Porque los determinantes de que suceda la diabetes son los factores externos, los factores ambientales, el sobrepeso, la obesidad, las enfermedades. Uno puede tener la predisposición, pero factores externos en algún momento de la vida hacen que esta diabetes salga a la luz. Y bueno, por supuesto tenemos los factores de riesgo, que eran los factores ambientales que yo les estaba comentando, sobrepeso y obesidad a la cabeza, porque son los productores de la insulinoresistencia. El sedentarismo, tener antecedentes familiares, la edad ya de por sí es un factor de riesgo para contraer diabetes en algún momento de la vida, hipertensión arterial y colesterol alto en un contexto clínico de la presencia de síndrome metabólico. De esa manera, ellos predisponen a que suceda la diabetes. Haber tenido diabetes gestacional en algún momento de la vida y el síndrome de ovario poliquístico constituye otro factor de riesgo para la diabetes. Con respecto a los síntomas, son variables, a veces no son percibidos por el paciente, a veces son rastreados por el médico en la consulta, a veces no hay ningún síntoma y por momentos los síntomas cardinales, se les llama síntomas cardinales, son las 4P, polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso. La polidipsia es la sensación exagerada de sed y el tomar agua de manera anormal, 6 litros de agua, 4 o 6 litros de agua más por día. La poliuria es la producción exagerada de orina, que generalmente va acompañada de la polidipsia. La polifagia es la sensación de hambre exagerada. Yo les introduzco estos términos técnicos para que ustedes se vayan familiarizando, pero bueno, les explico de qué se trata cada uno. La pérdida de peso injustificada. En general, cuando hay pérdida de peso injustificada en un paciente diabético, esto se refiere a que el paciente se pone insulinopénico, es decir, que ya le empieza a faltar insulina, y ese es un síntoma de ello. La fatiga, porque el mal manejo de los hidratos de carbono en la sangre, que son los que regulan la energía del cuerpo, hacen que un paciente con diabetes se sienta cansado de manera permanente y de manera anormal. La visión borrosa, cuando la glucosa está alta, puede haber alteración en el enfoque de la vista, entonces por eso a veces los pacientes hiperglucémicos, que ustedes ya saben lo que es hiperglucémicos, pueden tener visión borrosa. Otros síntomas son heridas que tardan en cicatrizar e infecciones frecuentes porque la diabetes altera al sistema inmunológico, baja las defensas y entonces existen infecciones frecuentes en la piel, en el tracto urinario, es decir, infecciones urinarias a repetición, infecciones en las encías, inflamación, gingivitis, sangrados, infecciones producidas por hongos, en general, por ejemplo, en el aparato genital, tanto femenino como masculino, también en las uñas,
Y otro síntoma, que esto es claro en el diabético tipo 1, que en general el diabético tipo 1, el síntoma principal es su debut diabético es con una descompensación aguda. Esto sucede en este tipo de diabetes. También la diabetes tiene, por supuesto, como hemos dicho, aproximadamente a los 10 a 15 años de una diabetes mal controlada, tiene complicaciones crónicas. A la diabetes le gusta enfermar, lastimar, atacar a todas las arterias de nuestro cuerpo. Entonces, las complicaciones crónicas más frecuentes son las complicaciones vasculares, tanto del corazón como de las arterias periféricas, siendo la principal causa de enfermedad coronaria, de hipertensión arterial, de accidente cerebrovascular, y también produce la mala circulación por el daño de las arterias periféricas, obstrucción de las arterias de los miembros inferiores. A nivel del sistema nervioso periférico, porque una cosa es vascular y otra cosa también es sistema nervioso, produce lo que se llama neuropatía diabética. La neuropatía diabética es el daño de los nervios del sistema nervioso periférico. Y tiene síntomas que van desde hormigueo, entumecimiento, calambres, hasta pérdida de la sensibilidad. De todos modos, cualquier calambre, cualquier entumecimiento no quiere decir que el paciente tenga una neuropatía diabética. La neuropatía diabética la diagnostica el médico en el consultorio, con el interrogatorio, con el examen físico del paciente y también con el pedido de estudios complementarios. Esto es para que no se asusten. Afecta también a los riñones, las arterias de los riñones. Empieza con aparición de proteínas en la orina, por eso cuando el médico les pide, o a veces orina de 24 horas, o la orina para ver si hay albuminuria, si hay microalbuminuria, ese es el comienzo de lo que se llama nefropatía diabética, con la presencia de proteínas, que es la nefropatía diabética incipiente, es decir, de reciente comienzo, que es tratable y que desarrolla, si nosotros no controlamos bien la diabetes, desarrolla a la insuficiencia renal en sus distintos estadios. Y en la vista produce lo que se llama retinopatía diabética, afectando las arterias de la retina, provocando distintos tipos de lesiones, ya sea hemorragias, exudados, que el médico oftalmólogo los ve a través del fondo de ojo, que tienen que ser diagnosticados de manera precoz para evitar la pérdida de la visión. A nivel del sistema inmune, produce mayor susceptibilidad a infecciones. Con esto les quiero decir que los pacientes diabéticos deben ser vacunados para la gripe, para neumonía, para COVID, porque baja las defensas. A nivel del aparato digestivo también produce alteraciones. Se llama la alteración, digamos, con años de diabéticos, puede producir un daño que se llama gastroparesia, que es una alteración en los músculos del estómago, que lo que hace es enlentece mucho el vaciado gástrico y el paciente siente mucha náusea, vómitos y síntomas digestivos desagradables. Y a nivel del pie, el pie diabético, que se produce por lesiones tanto vasculares, por mala circulación, como neurológicas, la neuropatía diabética, pueden provocar distintas heridas hasta formación de úlceras y complicaciones graves que pueden provocarse en el pie y formar lo que se llama el pie diabético. Por eso es importante la revisación al menos una vez al año de los pies, salvo que haya algún síntoma previo que amerite que tenga que ser revisado antes. Al menos una vez al año la revisación de los pies es importante. Igual, la buena noticia es que las complicaciones crónicas, quiero repetirles, que no se producen o se retrasa mucho su aparición con el buen control de la enfermedad y con el diagnóstico temprano. Y las agudas, bueno, las agudas
la más frecuente es la hipoglucemia. Ustedes ya saben entonces lo que quiere decir hipoglucemia, disminución del azúcar en sangre. La hipoglucemia es producida por un valor de glucemia menor a 70 y a veces no trae ningún síntoma. En general se produce en los pacientes que reciben tratamiento farmacológico, ya sea con insulina o con fármacos que puedan disminuir los valores de glucosa en sangre. Lo primero que tenemos que hacer con ella es evitarla, pero primero tenemos que conocer cuáles son los síntomas. Los síntomas de hipoglucemia son sensación de decaimiento, de embotamiento mental, falta de concentración, dolor de cabeza, mareos, sensación de sudoración, náuseas, sensación de languidez, palpitaciones, temblores, muchas veces deterioro del estado de conciencia y en los casos más graves llegar a los desmayos. En realidad, uno lo primero que tiene que hacer es evitarla. ¿Cómo la evito? En general, en los pacientes que reciben tratamientos con fármacos, o ya sea insulina o los fármacos orales, no tienen que tener largos periodos sin ingesta. Y los pacientes que salen a hacer ejercicio no deben salir a hacer ejercicio sin haber ingerido antes algún alimento. Y el paciente siempre tiene que saber que tiene que salir cuando sale a la calle, cuando sale a hacer actividad física, tiene que salir con un sobrecito de azúcar, un caramelo, tener un poquito de Coca-Cola común. A veces es posible medirla, la glucemia, y detectarla, pero a veces no. Entonces, cuando uno tiene los síntomas de hipoglucemia, tiene que consumir azúcar porque se revierte de manera inmediata. Y si hay deterioro de la conciencia, que el paciente está desmayado, por supuesto tiene que llamar al médico de manera inmediata, ¿no? A la emergencia. Y otra complicación aguda es la cetoacidosis diabética, que es una descompensación aguda de la diabetes, que en general es más frecuente en los diabéticos tipo 1 o en los diabéticos muy mal controlados, que requiere internación inmediata y tratamiento. Y hablando de tratamiento, ¿cómo manejamos la diabetes? La diabetes la manejamos con 3 pilares que son fundamentales y que son iguales de importantes entre sí. La alimentación y la actividad física son los principales. El tratamiento farmacológico puede estar o puede no estar, pero cuando está, esos 3 pilares fundamentales son iguales de importantes. No es solamente tomo el remedio y me olvido de hacer actividad física o de alimentarme. La forma integral del buen manejo de la diabetes es de estas 3 formas. Y con respecto a la alimentación, no hay un parámetro individual en los pacientes con diabetes tipo 2 especial para la dieta del diabético. La clave está en la elección de los alimentos. ¿Y qué alimentos tengo que elegir? Tengo que elegir los alimentos que tengan bajo índice glucémico. ¿Qué es el índice glucémico? El índice glucémico es el tiempo que tarda un alimento en provocar el aumento de la glucosa en la sangre. Entonces, si yo consumo azúcar común, ese azúcar común, que es azúcar hidrato de carbono simple, se absorbe rápidamente y rápidamente aumenta el azúcar en la sangre y produce un pico de glucosa rápido. Eso es alto índice glucémico y eso es lo que daña a los pacientes con diabetes. Elegir alimentos con alto contenido en fibras. ¿Por qué? Porque el alto contenido en fibras lo que produce es una absorción lenta. Al producir una absorción lenta, aumenta de manera gradual la glucosa en la sangre. Y por supuesto elegir alimentos que tengan bajo contenido en grasas y en azúcares añadidos, por la razón de los azúcares y el pico de glucosa en sangre, y además porque tienen alto valor calórico, que producen aumento de peso y obesidad,
que son deletéreos para la diabetes. El tipo de alimentos que vamos a elegir, esta foto que yo les presento acá es la foto de la huerta que yo tengo en mi casa. Así que los invito a que ustedes puedan interiorizarse en cómo se plantan los vegetales. Es en maceta, no hace falta tener grandes parques. Ahí lo que se ve primero es rúcula, después vemos espinacas, atrás estaba creciendo la lechuga, tomatitos cherry. Es muy fácil hacer una huerta, es hermoso, nos contacta con la naturaleza. Ahora esa foto es pasada, es anterior, ahora está explotada la huerta y consumimos de ahí, no tenemos que ir a comprar, el sabor es distinto, es natural, la recomiendo. Y las verduras no almidonadas, ahí puse verdes, pero en realidad todas las verduras no almidonadas son verdes, rojas, naranjas, amarillas, es decir, tomate, morrón, zapallo, zanahoria, todas los vegetales verdes, tienen que estar en el plato de todo el mundo, no solamente del paciente diabético. ¿Por qué? Porque los vegetales son ricos en fibras, son bajos en hidratos de carbono, eso quiere decir que tienen un índice glucémico bajo, son bajos en calorías, nos ayudan al control de peso y tienen grandes fuentes de vitaminas y de minerales. Vitamina C, por ejemplo, el morrón tiene mucha vitamina C, el brócoli, el kale y todos los vegetales verdes, espinaca, repollitos de Bruselas, tienen grandes contenidos de vitamina C. También tienen vitamina K, que sirve para absorber algunas vitaminas liposolubles. Tienen vitamina A, que sirven para la vista y para la piel. Tienen hierro, tienen calcio, tienen potasio. Las verduras son antioxidantes, las espinacas, el brócoli. Eso quiere decir que disminuyen los procesos inflamatorios crónicos y algunas tienen un alto contenido en agua, como por ejemplo el pepino y la lechuga, y favorecen a nuestra hidratación. Espero haberlas vendido a las verduras no almidonadas. Los cereales integrales. Los cereales integrales son superalimentos. ¿Por qué? Porque se absorben lentamente. Al absorberse lentamente, vuelvo a repetir, no hacen un pico rápido de glucosa en la sangre, hacen una liberación lenta y eso hace que los niveles de glucosa en sangre se mantengan de manera más estable, por eso menor índice glucémico. Tienen grandes cantidades de fibras y tienen muchas vitaminas. La cebada, el centeno, la avena, hay distintos tipos de arroces, integral, negro, rojo. La quinoa es un superalimento. A la quinoa hay que lavarla bien, hay que lavarla 3 veces para poder cocinarla y después uno la puede poner en ensaladas. Así que los cereales integrales tienen que estar en nuestro plato. Las frutas son bárbaras, 3 porciones de frutas por día, distribuidas en distintos momentos. No es conveniente comer todas las frutas juntas porque es una dosis grande de frutas cuando uno las come todas juntas. Entonces, como la fruta tiene azúcares naturales, aumentan rápido. Algunas tienen alto índice glucémico, como por ejemplo la sandía, la piña, el mango, una banana madura. Esas frutas aumentan la glucosa en sangre. El resto no, los frutos rojos, la frutilla, los arándanos, la manzana, la pera, esas frutas tienen un bajo índice glucémico. Por eso el índice glucémico de las frutas es variable y hay que tratar de consumirlas en distintos momentos. Los cítricos hay que tratar de consumirlos de manera entera y no en jugo, porque la naranja en jugo produce un elevado índice glucémico. Son fuentes de vitaminas, vitamina C, vitamina A, vitamina B, minerales como el potasio, el magnesio, el calcio, tienen fibras, las frutas, es decir, que ayudan a prevenir el estreñimiento, tienen antioxidantes y son altas en aguas y bajas en calorías. Muy bien. Las legumbres son también superalimentos porque son una excelente fuente de proteínas vegetales.
son fuente de fibras, son bajas en grasas, tienen vitaminas y minerales, tienen hierro, magnesio, potasio, zinc, vitamina B, tienen bajo índice glucémico porque producen una absorción lenta en la sangre. Las legumbres dan saciedad y benefician la salud cardiovascular. También tenemos que elegir proteínas magras. Después le voy a decir cuánto de cada cosa. ¿Cuáles son las fuentes de proteínas? Las fuentes de proteínas son el huevo, los lácteos descremados y las carnes. Las carnes ya sean rojas o blancas. Las carnes rojas magras son los cortes de peseto, paleta, nalga, cuadril, lomo. Esos son los cortes que uno debe elegir y siempre a la carne sacarle la grasa visible. Los cortes blancos, el pollo, es la parte de la pechuga, el cerdo, las partes magras, y con respecto a los pescados, hay algunos pescados más grasos que otros, pero bueno, los pescados tienen ácidos grasos omega 3 y son muy beneficiosos para la salud cardiovascular, así que cualquier pescado es bienvenido. Los lácteos descremados son importantes porque, por ejemplo, un lácteo entero, una leche entera, tiene 3% de grasas contra una descremada que tiene un 1 o un 1,5%. Entonces es una diferencia importante. Siempre hay que elegir lácteos descremados. Y con respecto a los quesos, los importantes son los untables descremados o los por salud light, porque después los otros quesos, que son por ejemplo el queso de rallar, los de consistencia dura o los de consistencia semidura, bueno, tienen mucha grasa y mucho sodio. Las proteínas tienen un índice glucémico 0, así que bueno, hay que incorporarlas. Favorecen el control del apetito, o sea, nos dan saciedad. Si las elegimos magras, son bajas en grasas saturadas, aportan aminoácidos esenciales, favorecen la masa muscular y son fuente de vitamina B, hierro y zinc. Las grasas saludables son importantes consumirlas. Es importante ¿por qué? Porque tienen propiedades. Tienen ácidos grasos omega 3, omega 6, ayudan a absorber vitaminas, mejoran la elasticidad de la piel, me dan saciedad, control del apetito, pero ojo, si yo las consumo en grandes cantidades, tienen un aumentado valor calórico. Entonces, si consumo una palta, ¿cuáles son las grasas saludables? Son el aceite vegetal, es decir, aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de maíz, las frutas, los frutos secos, las semillas, la palta, las aceitunas. Pero si yo las consumo en grandes cantidades, por ejemplo, una palta debe ser pequeña y consumir la mitad, porque si consumo una palta grande, bueno, tiene alto valor calórico. Lo mismo que, por ejemplo, el aceite de oliva, la cantidad es una cucharada sopera en cada momento de cada plato principal. Un puñado de frutos secos, lo que entre en la palma de la mano, no más. 3 o 4 aceitunas para los pacientes que no tienen hipertensión arterial. Y los lácteos descremados, ya hablé que son, ya les dije, la leche, el yogur, la ricota, los quesos descremados, producen saciedad, muchos tienen probióticos que favorecen la microbiota, la flora intestinal, favorecen la salud ósea, dental y muscular, tienen calcio, tienen vitamina D y otro tipo de vitaminas, o sea que también son importantes. ¿Cómo distribuyo mi plato? Bueno, un poco les hablé de las cantidades de cada cosa y mi plato se distribuye de la siguiente manera. La mitad del plato que están viendo tiene que estar constituida por vegetales, rojos, verdes, naranjas, de todo tipo y color, ya sea crudos o cocidos. Un cuarto de plato tiene que estar constituido por hidratos de carbono. ¿Cuáles son los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono son la papa, la batata, la mandioca. Con respecto a la papa, ¿un diabético puede consumir papa? Sí, claro. Un cuarto de plato. La mejor manera de consumirla es cepillada, entera, hervida, con cáscara, porque la cáscara tiene hierro, ese hierro se absorbe a la papa y cuando yo la saco del fuego, dejar que se enfríe. Una papa a temperatura ambiente o fresca
tiene menor índice glucémico que la papa caliente. Después, entre los hidratos de carbono están todos los granos, arroz, preferible el integral, porque el integral ofrece la fibra y eso hace que se absorba más lentamente a la sangre, y todo tipo de granos, choclo, arvejas, legumbres, porotos, etc. Las pastas, ¿puedo comer pastas? Sí, puedo comer pastas, un cuarto de plato. Y harinas, por ejemplo, ¿puedo hacerme una pizza? Sí, puedo. Harina integral, un cuarto de plato, y no solamente con queso. Le pongo muchos vegetales arriba y le pongo quesos magros. Entonces ahí la pizza es distinta. ¿Tartas puedo comer? Sí. Que la masa ocupe un cuarto de plato, que tenga la tapa de abajo, que sean masas caseras o masas light y que tengan verduras sobre todo, no de jamón y queso, sino verduras y algún queso magro arriba y huevo. Y el otro cuarto de plato, las proteínas. Las proteínas, como ya dije, huevo, carne y quesos. Todo esto puede conformar un plato distribuido de esta manera, hace que nosotros tengamos saciedad, que no tengamos hambre el resto del día, que no picoteemos, que podamos respetar los horarios de comida. Acá les muestro un modelo de cómo comer pastas. O sea, quería mostrarles un plato de fideos enteros para decirle esto no. Entonces los fideos, ven, están distribuidos junto con los vegetales. No forman todo el plato. También uno les puede poner pedacitos de pollo, le puede poner pescado, y si uno quiere comer ravioles, puede comer 15 ravioles y acompañarlos con una salsa que tenga, por ejemplo, boloñesa, con una carne picada magra, y ahí tenemos la proteína, o en la salsa ponerle un poquito de pollo, o un peseto, o una paleta, y con una ensalada. Entonces ahí estamos comiendo pastas y no impactan negativamente en nuestra glucosa. El queso de rallar que está ahí, por favor evítenlo. Bueno, eso es con respecto a la alimentación. Y con respecto a la actividad física, para todo. La actividad física mejora el control de la glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque el músculo, como fuente de energía, cuando comienza a trabajar, cuando uno hace actividad física, los primeros 20 minutos consume glucosa. Entonces mejora el control de la glucosa en la sangre. Es el mejor insulino sensibilizante conocido. Hacer actividad física ayuda al control de peso por el gasto calórico, mejora la salud cardiovascular porque disminuye el colesterol malo, aumenta el colesterol bueno o HDL colesterol, disminuye los triglicéridos, interviene en el control del estrés, de la ansiedad, de la depresión. ¿Por qué? Porque cuando uno hace actividad física, libera endorfinas, que son sustancias naturales que tiene el cuerpo, que se liberan al hacer ejercicio. Esas endorfinas dan sensación de bienestar. Entonces, cuando uno está ansioso, salir a caminar es un buen mecanismo. Cuando uno está triste, salir a caminar o hacer algún movimiento o ponerse un tutorial de baile es lo mejor que uno puede hacer. Aparte, también mejora la calidad de sueño, que es muy importante en pacientes con diabetes, dado que los pacientes que duermen mal está demostrado que tienen peores controles de glucemia. Previene las complicaciones de la diabetes, la neuropatía, la vasculopatía, porque mejora la circulación y porque no daña los nervios periféricos, es más, los mejora. Aumenta la energía, aumenta la fuerza muscular, mejora la resistencia física, la coordinación, y al hacer todo esto previene caídas en muchos pacientes. Lo que se recomienda de actividad física son 150 minutos de actividad física moderada. Eso equivaldría a 3 a 4 veces por semana de una caminata moderada a su propio ritmo, ni muy lento, ni muy rápido, de más o menos media hora, 40 minutos. Siempre también es importante incluir ejercicios de fortalecimiento, como por ejemplo con alguna pesa para adquirir fuerza muscular o con algunas bandas elásticas, y cualquier tipo de actividad física que uno pueda hacer es bienvenido. El manejo del estrés. Bueno, tema difícil. El manejo del estrés
Es difícil, es difícil en estos tiempos, pero de verdad que en los pacientes con diabetes el estrés crónico lo que produce es aumento de determinadas hormonas de contrarregulación, se llaman, como la adrenalina y el cortisol, que lo que hacen es aumentar el azúcar en la sangre. Entonces es muy importante que hagamos cosas pequeñas día a día para poder, aunque sea, ayudar un poquito al manejo del estrés, como por ejemplo una técnica de respiración. Inhalo en 4 segundos, sostengo 4 segundos, exhalo en 4 segundos. Eso ya hace que yo me detenga y baja la frecuencia cardíaca. Practicar técnicas de meditación sencillas. Hoy en día en YouTube yo uso la de Easy Zen, que es gratuita, está en YouTube, y no hace falta ser un experto en meditar, simplemente es escuchar y poder prestar atención a la instrucción de la meditación y poder relajar 5 o 10 minutos y con eso es suficiente, ayuda. Hacer ejercicio físico para manejar el estrés por la liberación de las endorfinas, organizar el tiempo, fundamental, porque cuando uno organiza el tiempo, cuando uno se ordena, ordena la cabeza y eso hace que disminuya el estrés. Si yo puedo planificar mi día, decir, bueno, hoy qué voy a hacer, hoy tengo tiempo de hacer actividad física, sí, no. ¿Cómo voy a planificar mi alimentación? ¿Cómo voy a ir de compras? ¿Cuáles son las cosas que voy a comprar para mi casa? La organización del tiempo y de las situaciones son importantes, tranquilizan. La higiene del sueño, no estar con las pantallas hasta altas horas de la noche, a determinada hora apagarlas, tratar de poner música suave, eso sí, tratar de no comer pesado a la noche, tratar de no tomar bebidas muy estimulantes de noche, eso favorece a tener un sueño más placentero, mejor calidad de sueño, que es muy importante. Socializar, el hecho de tener amigos o concurrir a cursos o hablar con gente, hace que uno pueda escuchar otras perspectivas y eso produce sensación de bienestar. Escuchar música, hacer alguna actividad recreativa, algún curso. Entonces hablamos de alimentos, entonces hablamos de actividad física y de fármacos. Los fármacos no siempre están presentes en el diabético tipo 2, sí en el diabético tipo 1, que requiere insulina desde su comienzo. Los fármacos son necesarios cuando los cambios en el estilo de vida son insuficientes y no me permiten manejar los valores de glucosa y de hemoglobina glicosilada de manera adecuada. Ahí entran a jugar los fármacos. En diabetes tipo 2 hablo, ¿sí? Y tenemos fármacos que tomo por boca, o sea, fármacos orales, la vedette del momento, que se llaman agonistas GLP-1, como por ejemplo la semaglutida o la liraglutida. Estos fármacos los nombro, es el famoso Ozempic, Saxenda, que no solamente se usan para diabetes, sino que la gente viene y los pide en el consultorio para bajar de peso. No son una panacea, son una herramienta que el médico puede utilizar. Siempre tienen que estar bajo supervisión médica, tienen indicaciones precisas, pero también tienen contraindicaciones, son de alto costo y en el caso de los pacientes que tienen obesidad, no sirve el fármaco solo si además no se practica el cambio de hábito. ¿Por qué? Porque si uno no se educa de manera paralela, el cuerpo se acostumbra al fármaco y después siente hambre y uno no trabajó en los hábitos y entonces empieza a aumentar de peso a pesar de tener estos tipos de fármacos. Así que lo que quiero transmitirles con esto es que son favorables, sí, claro, son buenos, tienen beneficios, tienen ventajas, pero bajo ningún punto de vista son la panacea y son una herramienta que el médico puede utilizar. Y después el otro fármaco es la insulina, que la insulina es inyectable,
por vía subcutánea a través de lapiceras, que en los diabéticos tipo 1 siempre existe, y en los diabéticos tipo 2 a veces pueden requerir insulina cuando ya se nos agotan tanto los cambios del estilo de vida como los fármacos orales o los agonistas GLP-1, a veces cuando de todas esas formas nosotros aún así no podemos manejar los niveles de glucosa en sangre, tenemos que requerir a la insulina muchas veces. Muy bien. Como conclusión quiero decirles que es una enfermedad crónica y que a diferencia de otras enfermedades es difícil de localizar. Un paciente cuando tiene un infarto el problema está en el corazón. Cuando tiene un accidente cerebrovascular el problema lo tiene en el cerebro. La diabetes está en todos lados. Entonces, el diagnóstico temprano y el manejo adecuado, la información del paciente y el manejo adecuado, concurrir periódicamente al médico y cambiar estilos de vida por estilos de vida saludable, hacer actividad física, tomar correctamente la medicación, concurrir al médico, evita las complicaciones. Bueno, creo que hasta aquí tengo que decirle muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haberme escuchado. Hola. Y en este momento doy lugar a las preguntas si es que existen. Sí, obvio, hay un montón, así que ahora vamos a ir leyéndolas ordenadamente en el chat. Quiero dar prioridad porque hay, María Lucero, tenés la mano levantada prácticamente desde que empezó la charla. ¿Querías decir algo en particular? Si no, empiezo a leer las preguntas del chat. Te podés habilitar el micrófono, ¿eh? Bueno, no importa, vamos a ir entonces leyendo. El primer comentario, hola. Sí, escucho. Sí. Melanie Amato nos dice, ¿la diabetes tipo 1 puede surgir sin antecedentes genéticos? Sí, muchas veces, a veces antecedentes no se conocen. Por eso te digo, es menos frecuente que el hijo de un padre diabético tipo 1 contraiga diabetes. Puede surgir sin tener antecedentes conocidos de diabetes, al menos conocidos, o de padres, de progenitores. A lo mejor hay otra cadena, abuelos, tíos que no se conocen que han tenido diabetes. Pero sí, puede ser, puede ser. Muy bien, perfecto. Susana nos dice, ¿la diabetes puede aparecer en gente joven por un estrés o un impacto emocional? Sí, sí, claro. En gente joven, cada vez más. La obesidad y el sobrepeso son los factores que la favorecen. Y aparece, como ya te dije, tiene factores predisponentes genéticos. La diabetes tipo 2 sí tiene más predisposición genética de padres, pero los factores desencadenantes, llámese infecciones graves. En pandemia nosotros tuvimos en COVID mucha gente que desarrolló diabetes en el momento de haber tenido COVID, es decir, una infección grave. Infecciones graves, situaciones de estrés, son los factores desencadenantes en una persona que con una predisposición previa puede desencadenar la diabetes. Y también en personas jóvenes, ¿sí? Bien, Melanie también nos pregunta, ¿qué desencadena la diabetes tipo 1 en niños? ¿Qué factores ambientales influyen? No, la diabetes tipo 1 en niños es autoinmune, no existen, a lo mejor sí, factores ambientales, puede ser alguna infección, los factores ambientales como todos, pero la diabetes tipo 1 el mecanismo fisiopatológico es distinto, porque hay un gen, hay un anticuerpo que destruye la célula beta del páncreas. Y ese es el mecanismo de producción. Entonces, o se produce sola o también los mismos factores ambientales, llámese, por ejemplo, infecciones severas, sobre todo es lo más frecuente, pueden ayudar a que aparezca, ¿no es cierto? Ok, Nora nos dice, ¿el pie diabético quién lo revisa? ¿Un podólogo o un pédico lo consulta por el tema de las infecciones? Bien, el pie diabético en una primera instancia lo revisa el médico. El paciente siempre tiene que mirarse los pies, tiene que mirarse a ver si tiene alguna lastimadura, si tiene algún cambio de coloración en las uñas, si tiene callosidades. El paciente diabético siempre tiene que mirarse los pies, siempre tiene que ir con calzado adecuado, cerrado, medias, se aconsejan las medias de algodón que absorben la transpiración
y se aconsejan en los diabéticos, sobre todo los más avanzados, que no caminen descalzos, porque a veces si tienen pérdida de la sensibilidad no se dan cuenta que se lastimaron, y si no se miran los pies, ahí se producen las úlceras. Entonces, en una primera instancia los mira el paciente, ¿no? Después el médico en la consulta, no hace falta en todas las consultas, una vez, si es un pie de riego, sí se mira más seguido. El podólogo puede tener intervención en el corte adecuado de la uña, porque muchas veces las personas pueden lastimarse si se cortan mal, y otras personas que intervienen el pie son los traumatólogos, sobre todo en las alteraciones del apoyo, los dermatólogos, sobre todo en las micosis, o sea, en los hongos de los pies, y el médico en general, que siempre puede recomendar que uno se haga baños de pies. Si tiene callosidades en la casa, se pasa la piedra pómez y después se pasa una buena crema, y esos son los cuidados generales del pie. Pero siempre surge la primera consulta del médico diabetólogo, ¿sí? Perfecto. Juli nos dice, en el caso de hipoglucemia, ¿se toman los medicamentos que tenemos diarios? No Sí, sé si se no. entiende la pregunta. Bueno, mira, en el caso de hipoglucemia depende del grado de hipoglucemia que vos tengas y en el momento, porque ella a lo mejor se refiere, a lo mejor si se levanta con una glucosa de 70 y después toma, se aplica la insulina, o si toma los fármacos. En general, si la glucosa es muy severa, valores menores a 50, se suspenden todos los medicamentos de ese momento previo que tenía que tomarlo. Ahora bien, si la glucosa es de 70 y el paciente se tiene que aplicar la insulina, como la insulina no comienza a actuar de manera rápida, uno puede aplicarla porque la insulina empieza a actuar a las 2 horas, entonces el paciente come, siempre y cuando la hipoglucemia sea leve, 70, 60, 55, menos de eso se suspenden los remedios que tenía para tomar en ese momento. Y siempre se come algo con hidratos de carbono, por supuesto. Depende del grado de la hipoglucemia y del síntoma del paciente. Grado de hipoglucemia severo, menor a 50. Síntomas, no se toma el remedio. Excelente. Bueno, Gaba nos comenta, también el tratamiento puede ser el control de pie diabético, control de las comorbilidades y el control de la glucemia. El estrés y la ansiedad son tremendos, nos comenta. Sí. Melanie también dice, bueno, pregunta si la diabetes tipo 1 puede ser reversible. No. La diabetes tipo 1 no es reversible porque es una enfermedad autoinmune, porque hay anticuerpos que destruyen la célula beta del páncreas. La diabetes tipo 2 puede revertirse en los estadios prediabéticos, en la insulinoresistencia. Todo puede volver para atrás, pero cuando uno ya la instaló y ya se quedó muchos años sin haber sido vista, después se transforma en crónica. Muy bien. Bueno, Gaba nos dice que es delicado porque es irreversible y sobre todo silenciosa. Nos comenta de lo que estábamos charlando. Andrea pregunta si la diabetes por corticoide puede ser reversible. Sí, depende también. En general, si uno le agarra tiempo y saca la noxa, es decir, saca el corticoides, muchas veces a lo mejor puede ser reversible. Depende en el estado que nosotros, en el momento que nosotros hayamos agarrado esa diabetes, porque a lo mejor a veces el paciente no puede dejar de tomar los corticoides, entonces la diabetes perdura y llega un momento que ya no puede volver para atrás. Es complejo. Si a lo mejor tomó corticoides por un tiempo y la diabetes recién comenzó y los corticoides se sacaron, y a lo mejor sí, pero es variable, es variable. Ok. Ana María nos pregunta qué alimentos se podrían consumir en el desayuno o en la merienda. Bien, los alimentos que se pueden consumir en el desayuno, bueno, vamos a tener una infusión. La infusión puede ser algún té, algún café sin azúcar, algún lácteo descremado. Podemos tener panes integrales con quesos magros. Podemos tener frutas, podemos tener yogures. Podemos poner, ahora vienen unos potes de yogur que es como si fuera el pote de queso untable para porcionar el yogur. Entonces uno puede poner una cucharadita, 2 cucharadas de granola, tres nueces,
algunas frutitas, que son una frutilla cortadita y 2 cucharadas de yogur, por ejemplo. Es un platazo. También se pueden comer huevos, un huevo revuelto, se puede comer, depende si le gusta lo salado o si le gusta lo dulce. A la tostada se le puede poner la mitad de la palta o un poquito de palta y el huevo arriba, que es el famoso avocado. Eso tiene fibra, tiene proteínas, tiene bajo índice glucémico. Se puede tomar mate con alguna fruta, licuado. Ahora viene la época del calor y uno puede hacer media banana, y sobre todo verde, no madura, con agua. Entonces puede hacer su licuado de banana, semillas. Puede hacerse, por ejemplo, algún yogur con semillas de lino molidas. Y bueno, pancake, el famoso pancake de avena, 2 cucharadas de avena, un huevo, un poquito de leche. Si quiere se puede poner una pera, yo a veces le pongo pera. Entonces todo eso se licúa, se manda a la panquequera y hace un pancake de avena. Y bueno, se me ocurre otra. Genial, bueno, una clase completa de cocina también. Sí, Y puedo dar recetas. una genia. Rosana nos cuenta, mi hijo tiene altos niveles de insulina en los últimos 2 estudios, tiene 14 años y pregunta si puede desencadenar una diabetes. Su abuela tiene diabetes tipo 2. Sí. El valor de insulina en general no se utiliza para hacer diagnóstico en general de insulinoresistencia. ¿Por qué? Porque la liberación de insulina es variable. Entonces nosotros no usamos ese valor. Sí, a veces se usa el índice OMA para medir insulinoresistencia, pero el chiquito a lo mejor debe tener sobrepeso, ¿no es cierto? Sí, puede desarrollar diabetes. No sé, en realidad, si yo tomaría en cuenta el valor de insulina. Sí sé que si tiene sobrepeso, tiene insulinoresistencia, porque el gold standard, es decir, el mejor indicador de insulinoresistencia es el perímetro de la cintura. Entonces, en una persona con sobrepeso, tiene sí o sí insulinoresistencia. Y ese factor de riesgo hay que corregirlo para evitar el desarrollo. ¿Puede desarrollar diabetes? Claro que sí. Pero para evitar el desarrollo hay que hacerlo hacer actividad física y tiene que tener una alimentación saludable, no dietas restrictivas, pero sí alimentación saludable, alimentos frescos y naturales, no ultraprocesados, y elegir bien la cantidad que uno come, la calidad y la distribución. Perfecto, Pero bueno, vamos a no manejo, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso. tenemos algunas preguntas más, vamos a leerlas rápido, pues ya estamos en hora. Bueno. Gaba nos comenta que estuvo excelente la charla, nos cuenta que es acompañante terapéutica y siempre es necesario saber las patologías de nuestros acompañados, sobre todo con los adultos mayores, que son los que, con los que hay que estar más atentos, tanto en la alimentación que llevan y el control de la medicación. No Totalmente. podemos medicar, pero sí recordarles que tienen que tomar y qué cosas pueden consumir y qué no, cosa que muchas veces se enojan porque se cansan de comer siempre lo mismo. Claro, Gracias por compartir tu experiencia. Isabel nos cuenta que nos consulta si en el caso de tener glucosa postprandial alta, ¿es suficiente con el control de peso y la actividad física? Bueno, glucosa postprandial significa glucosa después de comer. Y la glucosa postprandial en general es 2 horas después de comer. Entonces nosotros tenemos que saber, ¿es diabético o no es diabético? Y si es diabético y tiene glucosa postprandial elevada, lo que hay que controlar, por supuesto, siempre hay que controlar el peso, pero muchas veces también se controlan los alimentos que uno puede consumir, elegir los hidratos de los alimentos con bajo índice glucémico, con menores hidratos de carbono, y a veces hay fármacos que actúan directamente sobre la glucosa postprandial, en pacientes diabéticos, por supuesto. Melanie pregunta cómo se baja la hiperglucemia. ¿No? La hiperglucemia, si estamos hablando de un paciente con diabetes, la hiperglucemia se baja con todas estas medidas que nosotros explicamos, que yo expliqué, que son la alimentación adecuada, la actividad física regular, el control de peso y, de ser necesario, con medicación. Bien, Ana María nos pregunta, ya nos quedan 2 solamente, ¿la diabetes afecta a la memoria?
Yo recientemente fui diagnosticada y noto que en ocasiones me olvido de algunas cosas que antes no me sucedía. Sí, sí, la diabetes puede afectar la memoria porque también puede afectar distintas vitaminas de nuestro cuerpo y afecta el estado cognitivo del paciente, pero siempre es conveniente cuando uno tiene dificultades en la memoria hacer una consulta con un neurólogo para hacer un estudio neurocognitivo para ver si esos olvidos, porque pueden ser olvidos benignos, ¿no? Y no ser un deterioro cognitivo. Así que sí, sí puede afectar la memoria, esa es la respuesta, pero por otro lado sí es aconsejable que consulte al neurólogo, ¿sí? Melanie, que es la chica que nos preguntaba de la hiperglucemia, aclara que es un pico de hiperglucemia. A eso se refería. El pico de hiperglucemia hay que verlo en el contexto, ¿no? Hay que verlo cuánto es el pico, cuál es la medicación que toma el paciente y si es un pico, depende del grado de hiperglucemia, porque puede ser una hiperglucemia leve, moderada o severa. Entonces, de verdad que esas situaciones puntuales hay que verlas en todo el contexto, ¿no? Es conveniente que eso sí se lo hable con el médico de cabecera, ¿no es cierto? Porque, Ok. bueno, ahora hay que dar más medicación, no lo puedo responder así de manera tan general. Ok, Rosana, que nos hablaba de su hijo de 14 años, nos comenta que no tiene sobrepeso, que mide 1,80 m y que pesa 70 kilos. Igual te agradece un montón por la respuesta y por la charla. No tiene sobrepeso. Bueno, sí, eso entonces es una condición clínica, la cual tiene que ser abordada por el médico pediatra, porque muchas veces existen otras enfermedades que cursan por aumento de la insulina y que no tienen que ver ni con insulinoresistencia ni con la diabetes. Hay otras enfermedades que cursan. Muchísimas gracias por la charla. Muchísimas gracias. No, por favor, un placer. Entonces, bueno, cierro con esto. Hay otras Sí. enfermedades que producen aumento de la insulina que no tiene que ver con la insulina y la diabetes, no tiene que ver con el médico clínico. Bueno, excelente. La verdad que es súper claro todo, muy completo, muy interesante. Acá tenemos un montón de mensajitos de las chicas en el chat, de todas las personas que están conectadas, agradeciendo por toda la información. Yo, como siempre, les cuento que la charla fue grabada, con lo cual en un par de semanas seguramente la tendremos procesada y subida a nuestro canal de YouTube. Si alguien la quiere volver a escuchar, bueno, se las podemos compartir, nos escriben al mail de actividades. Acá ponen muy agradecida por la charla. La verdad que estuvo excelente, Paula. Yo te agradezco un montón en nombre de la obra social Placer. este rato y bueno, que siempre nos ayudes con estos temas. Gracias a todos por haberse conectado, por haber participado, haber estado toda la charla con nosotros. Si nadie tiene más nada para decir, podemos dar por cerrado el encuentro. Te despido entonces. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias por escuchar. Espero que les haya servido. Una genia, acá te están poniendo un montón de halagos. Así que, no comentaste lo de tu programa, Pavo. Ah, bueno, Nos sí, estábamos olvidando de algo no, importante. No se no nos vayan importa. que tenemos algo que contar. Los invito, yo tengo una columna radial en FM Federal cada 15 días, en FM Federal creo que es 99.5, jueves por medio, justo mañana estoy a partir de las 9 más o menos de la mañana hablando, mañana voy a hablar de alimentación consciente, así que hablando de alimentación saludable, de hábitos saludables, así que bueno, a todo el que me quiera escuchar, los espero en FM Federal 99.5, más o menos a las 9 de la mañana. El programa es de 8 a 10, pero más o menos a las 9 voy a estar. Ahí les puse en el chat para todos los que les interese la frecuencia de la radio y el horario. Cualquier cosa, como siempre, me escriben actividades y bueno, ahí daremos respuesta a todo lo que necesiten, ¿sí? Así Bueno, muy después, bien. Muy gracias. buenas tardes a todos y nos vemos en la próxima charla. Buenas tardes para ustedes también. Gracias, adiós.